Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Excelente. Bueno, ya empezamos a grabar, así que, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vaya, qué rápido se va el tiempo. Ya estamos aquí cerrando nuestro congreso y qué mejor con una mesa especial, aunque todas son igual de importantes, esta tiene algo diferente. ¿Por qué? Porque son quienes lo conforman, son estudiantes de la carrera de filosofía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Tenemos a 4 estudiantes de octavo semestre y también a una egresada ya de la carrera en el año 2022. Y bueno, ahora sí que vamos a empezar justo con ella, quien es Alexia Yesenia Díaz Bertín. El nombre de su ponencia es Filosofía de la Discapacidad, reflexiones desde la visión mágica de Schiller. Así que adelante, Yesenia. Muy buenas tardes, queridos colegas, maestros y público que nos acompaña. Quiero agradecer por la oportunidad de participar en este congreso, felicitar a la Academia de Filosofía y a los ponentes que participan, porque sin ellos no sería posible poner a la filosofía al poder como lo haremos el día de hoy. Dicho lo anterior, puedo comenzar con mi tema: Filosofía de la discapacidad, reflexiones desde la visión trágica de Schiller. Lo que quiero lograr con esta ponencia es traer el tema de la discapacidad a la filosofía. Me centro en crear una perspectiva humanista sobre la discapacidad dentro de las prácticas filosóficas y utilizar la discapacidad como medio para sensibilizarnos individualmente como personas con discapacidad. De ahora en adelante, PSD. Me limitaré con la discapacidad motriz congénita. Específicamente sugiero comenzar con la población universitaria de la UAS Campus La Paz en esta ponencia. Propongo utilizar las prácticas filosóficas como actividades concretas para que este sector de la población asimile y entienda su discapacidad, puesto que hay una diferencia en vivir con ella a entenderla. Cuando hablo de prácticas filosóficas, me refiero a 3 ejercicios de los 6 que existen, que le ayuden a la PSD a entender los limitantes que hay debido a su condición motora, comenzando con el diálogo socrático, porque este ayuda a cuestionar tu sistema de creencias a través de preguntas que deseas contestar. Cuando hablo de la población universitaria, me refiero a los estudiantes activos dentro de la universidad, porque justo están en la etapa más desesperante de su vida, la juventud. Dejaron de ser adolescentes y niños, por lo que sus dudas filosóficas son distintas. Su pensamiento crítico se ha transformado y las experiencias que han generado los hace tener una visión sobre la vida muy distinta a cuando eran menores de edad. Ahora surgen nuevas dudas con la perspectiva de un joven adulto. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Por qué lo somos? ¿Y qué nos hizo llegar hasta donde estamos el día de hoy? ¿Qué limitaciones hubo para no desenvolverme o qué condicionamientos me impulsaron a desarrollarme? ¿Qué tan válido es mi sistema de creencias y este me lo sembraron mis responsables a través de sus conocimientos y no de los míos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué haré con ella después de la universidad? Estas preguntas que se pueden hacer los individuos con discapacidad por sobreponer su salud y tratamiento por encima de sus propósitos individuales me parecen intrigantes, porque esta etapa de la vida universitaria es compleja. Pero más allá de las preguntas y cosas que elegimos como una carrera universitaria, nuestras amistades, amores, etc., esas experiencias que nos fueron construyendo como individuos hasta el día de hoy, ¿qué pasa con lo que no decidimos, con lo que no se elige, como lo es la discapacidad motriz congénita? ¿Qué pasa con el joven adulto lleno de dudas filosóficas que no tiene el espacio para contestarlas, porque no existe un espacio para que lo haga y porque la gran parte de su tiempo se lo debe dedicar a su tratamiento en particular? La vida que se vive con discapacidad motriz me resulta trágica, y es esencia trágica la digo la visión del autor Friedrich Schiller.
tanto del joven como del maduro, porque en distintas obras pude notar la importancia que da el cuerpo y cómo manifiesta su enfermedad de maneras sutiles pero constantes. En primer lugar, relacionó la discapacidad con la idea clásica griega de tragedia que desarrolló Schiller, poniéndola como una representación que sirve para llegar a la catarsis. Este será mi punto de partida del por qué encuentro un vínculo entre tragedia y discapacidad. En segundo lugar, tomar ese concepto de tragedia que nace después de leer a Kant, y este nace porque no está de acuerdo con el autor, por lo que decide desarrollar su propia línea de investigación filosófica sobre lo trágico, una postura moderna que en virtud para Schiller relaciona el dolor y la libertad. Schiller, escritor, historiador, dramaturgo y filósofo alemán del siglo XVIII, no permitió que sus sufrimientos corporales por la tuberculosis lo limitaran a desarrollarse como individuo. Justo cuando estuvo al borde de la muerte por su enfermedad, se enfocó en desarrollar diversas obras por el poco tiempo de vida que tenía. Sin embargo, vivió 15 años más de lo que esperaba por el poco tiempo de vida, dándole la oportunidad de inspirarse y continuar con sus escritos, donde estuvo en una constante construcción individual, reconciliando sus pensamientos críticos con su sensibilidad, siempre idéntico a sí mismo. El primer acercamiento clásico que tiene el autor con la representación teatral me permite hacer el primer vínculo. Cito: adentrándose en las peculiaridades de lo trágico, Schiller considera fundamental contestar a la cuestión de por qué nos puede agradar leer o ver tragedias si lo que en ellas aparece no son ni hechos ni desenlaces felices. Experimentamos una catarsis, nos congratulamos de la seguridad de nuestra situación al ver comprometido y arruinado el destino del protagonista, sentimos admiración por el comportamiento heroico que nos representa, independientemente de esos y otros motivos, tienen una innegable coherencia, todos ellos convergen en uno mismo. Nuestro placer por la tragedia es un ejemplo de nuestro placer por lo sublime. Infante 2021. La discapacidad no es exclusiva del trágico, pero sí es propia de ella, comenzando por la propuesta romántica del autor, en donde se elimina la representación poética que pone al protagonista en escena, pasándolo como individuo a su realidad trágica, la discapacidad. Somos el ejemplo de la no normalidad y hasta el consuelo del otro que no tiene nuestra condición y nos usa como medio para amenizar su situación. Dentro de mis reflexiones recordé una comparación social de la institución de salud que hay con el otro con discapacidad cuando estás en una situación difícil. No, hijo, no te sientas mal, solo te rompiste el pie. Podrás caminar normal en unas semanas. No, mamá, tranquila, es una cirugía sin complicaciones, no estarás en silla de ruedas de por vida. Tranquila, mi amor, la andadera es temporal, recuperarás tu movilidad normal pronto. No, hermano, te sentirás mejor, no estarás postrado el resto de tu vida en una cama. Y así, consecutivamente, podría dar más ejemplos en la desvalorización que se le da al otro por una carencia de salud para sentirse mejor ante una situación. Nuestra condición acobija al otro para que se sienta mejor, le brinda tranquilidad y hasta cierto punto de estabilidad dentro de su caos. Eso significa que nos convertimos en la representación teatral de lo que necesitan para obtener calma. Nos convertimos en su justificación para no sentirse tan mal con su propia angustia, porque nosotros sufrimos más. ¿Qué clase de representación poética teatral estamos llevando a nuestra realidad? ¿Qué espacios ético-sociales estamos generando con estas conductas? Propongo específicamente prácticas filosóficas como herramienta para las PCD, generando desde diálogos socráticos, consultorías filosóficas en lo individual, cafés filosóficos en lo grupal, para que evalúen su sistema de creencias y condicionamientos por su discapacidad, para que las PCD sean
de la manera más digna posible. Hay una gran urgencia social de trabajar este tema desde las diferentes líneas de investigación que ayuden a la PSD a entender su marco conceptual, justo partiendo de la gran necesidad que tienen de comprenderse como jóvenes adultos durante una nueva etapa de su vida, sumándole responsabilidades y explicaciones a su entorno por su condición natural. Iniciando desde aquí, es donde hago el segundo vínculo de la discapacidad como tragedia para dirigir consultorías filosóficas con la segunda propuesta de Schiller, dando la responsabilidad al individuo de construirse. En la segunda propuesta trágica, construida gracias al desacuerdo que tuvo con la lectura de Kant, nos habla desde una madurez, desde el concepto de tragedia. Es una comprensión de la modernidad, un rompimiento del pensamiento trágico clásico esperado a ser salvados por los dioses, como en la Grecia antigua, donde pone al sujeto en primer lugar en su vida para que la viva desde su espacio, dado por el contexto y cultura que hay a su alrededor, pero tomando en cuenta que este nos limita como seres individuales y nos excluye como seres con discapacidad motriz, tomando la imposición de la normalidad como condena al ser humano para ser claustrofóbico a un espacio que ellos mismos crearon. Cito: en la tragedia, afirma Schiller, la libertad se pone en escena en lo sensible, suprasensible se hace visible. El arte en general y la tragedia en particular consiguen establecer esta relación entre dos mundos que en otros ámbitos parecen quedar condenados a oponerse mutuamente. La independencia moral, dice Schiller, se hace aquí, sensible en el estado de afecto. La razón y la sensibilidad aparecen en entablar un diálogo que abre, al menos en el ámbito de lo estético, una posibilidad de resolución del conflicto entre ambas, a costa de su principio. Entonces, analizando lo anterior, la PSD no solo debe reconciliarse con su discapacidad, sino también con la sociedad, para que fuera de su condición, ya que fuera de su condición lo que provoca sentirse discapacitante son las barreras estructurales por normas y juicios de lo que es una normalidad. La razón y lo sensible son dos funciones que tiene el ser humano que debemos reconciliar para llevar a la vida a la filosofía, porque esta es una dualidad entre la moral y el instinto natural. Dicho lo anterior, puedo regresar a hablar sobre las prácticas filosóficas como actividades para personas con discapacidad y decir que es de suma importancia que quien las dirija tenga empatía por la situación del otro, porque una persona sin ella no interpreta la angustia, el sufrimiento y el dolor que siente la PSD por su condición, ya que solo quien la vive la comprende en su totalidad. Lo que me hace pensar que las PSD somos seres humanos que tenemos que trabajar muy arduamente para vincular armónicamente nuestro pensamiento y nuestras sensaciones sobre la discapacidad con la que vivimos. Al hacerlo, separamos las limitaciones que generan un diagnóstico clínico en nuestra participación para el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Esta ardua reflexión me hace llegar a lo siguiente: la discapacidad como medio para sensibilizarnos. La tragedia es el aspecto aterrador de la vida, brindándonos el espectáculo de la miseria humana, la dinastía del error y la oportunidad, la pérdida del derecho, la victoria del mal, pero principalmente para mí, la oportunidad. Porque cuando tú confiesas la verdad y practicas la justicia contigo mismo, has convertido un caso individual en ley para todos los casos, porque haces válida tu condición y puedes ayudar a que la otredad lo haga, ya que has tratado un instante de tu vida como si fuera la eternidad, o por lo menos la eternidad de lo que resta de tus días, porque el tiempo que le dediques a tu vida para querer solucionar problemas no será suficiente. Sin embargo, podrás entender que tú y las PSD pueden luchar por lo que es justo. Esto puede ser el comienzo para provocar una revolución, un movimiento social que nos represente, comenzando desde lo individual para dar el siguiente paso, que es la colectividad. Y es donde actúa en nosotros el máximo acercamiento del ser. Desaparecen todas las limitaciones, dándonos cuenta que podemos ser infinitos en el cambio.
Que dejemos a la sociedad y el ser humano se eleva desde aquella unidad cuantitativa que el sentido mezquino lo había quitado. La sociedad. Esta unidad nos transfiere unidad que abarca el reino entero de los fenómenos. Al hacer esta operación ya no nos encontramos en el tiempo, sino que el tiempo está en nosotros con su entera sucesión infinita, la cual nos apertura a cambiar los contratos sociales que nos marginan como personas. Pero, ¿qué hacemos nosotros como seres individuales para que se respeten y promulguen nuestros derechos? ¿Cómo fomentamos la libertad de nosotros mismos cuando esta no existe en nuestros entornos? ¿Qué tan conveniente es estar estáticos en un mundo tan inquieto? ¿Qué tanta responsabilidad hay en la PCD para modificar los contratos sociales donde se le excluye? ¿Lo discapacitante es una anomalía corporal o es el trato que se le da? ¿Qué también te puedes sentir con una esperanza para la resolución de tu diagnóstico clínico? Si esta esperanza desaparece, tu salud también, pues la resistencia que generas de por medio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes el tiempo al esperar una respuesta sobre la solución y que cuando llega resulta negativa? En conclusión, la tragedia nos habla de esta lucha permanente contra un propósito en particular, la vida. El ser humano moderno muere en la lucha contra el mundo, en el padecimiento frente a una normalidad que se le opone como su única opinión, pero en la lucha misma reafirma su dignidad, en la contemplación de la desdicha humana, del sufrimiento, de la lucha que nos hace conscientes que hay una dualidad entre razón y nuestra sensibilidad, una doble naturaleza, sentir y pensar. Y solo gracias a esta conciencia nos afirmamos en nuestra libertad. Para cerrar este tema tan amplio y complejo, aprovecho este momento y espacio para extender cordialmente la invitación para trabajar con diferentes áreas de investigación, con distintos autores y posturas en los diferentes campos de estudio y de acción, como la ética, antropología, política, cultura, historia, existencialismo, derechos humanos y la sociedad en particular, las diferentes discapacidades mientras el tiempo nos lo permita. Es cuatro. Muchas gracias, Leslie. Ahora pasamos con Matías Isaac Montaño Rodríguez con su ponencia Transmasculinidades, insertos en una sociedad heteropatriarcal. Adelante. ¿Qué es? Hay que presentar. ¿Verde? Sí. ¿Qué es ser hombre? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero cuando trato de explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. Una cosa es similar, debe sentirse Agustín con respecto al tiempo, solo que sin ver su identidad personal comprometida. Wittgenstein diría que no existen fronteras precisas en las definiciones. Si algo como el género, un fenómeno social, fuese tan sencillo de definir como lo es, sacar el diccionario y decir que hombre es el humano de sexo masculino, entonces no solo me quedo sin tema de tesis, sino que también estoy perdido en analizar el fenómeno de la identidad de género, fenómeno que erróneamente se piensa que solo pertenece a las personas trans, cuando todos y todes tenemos identidad. Porque el fenómeno material que es un cuerpo sexuado no lleva consigo una etiqueta inamovible que diga hombre o mujer. Ese conjunto de significados los construimos entre todos y sabemos quienes no nos sentimos cómodos jugando a ello. Cuando pedimos evocar la imagen de un hombre o de una mujer, siempre pensamos en hombres y mujeres cis, posiblemente blancos, tal vez no necesariamente guapos, pero seguramente tampoco feos. Los pensamos por una serie de rasgos físicos que se ajustan a lo que la cultura nos ha enseñado que pertenece a hombres y a mujeres respectivamente. Si yo llego y te digo que estoy en mis días, seguramente pienses que estoy bromeando, que lo estoy usando como metáfora para decir que estoy sensible y quizás hasta interpretes una carga misógina en mis palabras por aquello del estigma que se tiene de los hombres cisgénero hacia la menstruación y de la sociedad en general. Viéndome con barba, con corbata, escuchando mi voz grave, quizás cuando te diga que estoy en mis días no pensarás algo como tuvo un problema con su testosterona y por eso su cuerpo volvió a menstruar. Espero que vaya el endocrinólogo a darle seguimiento a eso y de ser necesario me ajuste la dosis o le cambie el medicamento, a menos claro que estés muy familiarizado con temas de diversidad sexual, lo cual tristemente no es el caso de la población general. Si me ves en una manifestación por el aborto, pensarás que soy un hombre buscando protagonismo, que no tengo lugar ahí porque eso es cosa de mujeres. Tendré que quitarme la camisa y mostrar mis cicatrices para que entonces toda la historia que cuentan las dos
líneas debajo de mis pezones recortados se haga visible. Si no deseo quitarme la camiseta o si no me hubiese realizado ya la mastectomía, entonces habría de cargar conmigo la bandera trans, y aún así, si me llevas con la bandera que se supone que representa mi existencia, que revela mi cuerpo a través de 5 franjas ordenadas y haga explícita mi posición en el mundo, es posible que sigas pensando que tengo pene. No creo que pienses en mis genitales todo el tiempo. En realidad espero que no lo hagas ni conmigo ni con nadie. Pero si hablamos de salud sexual y reproductiva, de sexo en general, de aborto, de menstruación, del baño, si el cuerpo sexuado es relevante a la conversación que estamos teniendo, o en el flujo de pensamientos que desencadena la situación donde tú y yo coincidimos en el mundo, posiblemente al leer la decoración que le he dado a mi cuerpo, pienses que tengo pene, incluso si nunca te he afirmado que lo tengo. Gracias a la lucha por la liberación de las personas de la diversidad sexual, las mujeres trans han ganado cada vez más visibilidad. Esto sin duda las ha hecho blanco de un odio que no le deseo a mis peores enemigos. México es un país transfeminicida. 15 mujeres trans asesinadas en lo que va del año no creo que sea una cifra que debamos minimizar ni pasar por alto. Y no quiero implicar que su hipervisibilidad es alguna clase de privilegio, pues aunque pueda parecerlo, en la práctica resulta en una de las manifestaciones de su opresión. Sin embargo, esta hipervisibilidad queda contrastada con la enorme falta de representación transmasculina que existe en el imaginario público, la cual irónicamente termina siendo parte de nuestra propia opresión. El hombre trans en una sociedad patriarcal es un sujeto impensable. Si la mujer trans es vista en algunos contextos como una categoría aparte del hombre y la mujer tradicionales, el hombre trans no puede aspirar a ser una categoría por sí mismo. Si se nos llega a pensar, la mayoría de las veces quedaremos como un anexo a la categoría de lo trans, léase, dígase mujeres trans, o como un tipo de lesbiana. Nuestra mención es un bache de último momento a una categoría que se nos parezca, jamás una categoría por nosotros mismos. No podemos ser un tipo de hombre porque en el patriarcado no existen los tipos de hombres, y es por ello que reclamar esta categoría, la de hombres como nuestra, es un acto antipatriarcal por sí mismo. Las pocas veces que el hombre trans es mencionado fuera de los espacios que creamos por y para nosotros, se nos piensa como mujeres que nos volvimos hombres, o se nos conceptualizan los términos que históricamente han sido usados para violentar a las masculinidades nacidas en curva, como lo son términos marimacha, etc. Y ninguno de estos dos intentos de representación le hacen justicia a lo que significa ser un hombre trans. Esto solo habla de cómo nos perciben nuestros opresores, mas no termina de pintar el cuadro de lo que es habitar el mundo siendo un hombre trans. Incluso desde los feminismos, una de las principales fuentes de análisis sobre el género, se nos piensa así. Se me ha dicho muchas veces, incluso de parte de hombres trans que se autodenominan transfeministas al igual que yo, que nosotros pertenecemos al feminismo por las opresiones que vivimos al haber sido socializados como mujeres, siguiendo esta narrativa de la mujer cis que se transforma en hombre, o, en un caso todavía más inexacto, en términos de lenguaje, por ser mujeres biológicas. Si bien válido el hecho de que muchas de las masculinidades entiendan y representen su experiencia de esta manera, creo que no es el caso especialmente de quienes desde muy pequeños nos reconocimos como sujetos que se salen de la norma, incluso antes de saber expresarlo y defenderlo ante el mundo. Creo que hay algo más en nuestra vivencia que nos separa completamente de la opresión de una mujer cis, pese a haber atravesado las mismas violencias que el feminismo busca erradicar, algo que radica en la interacción y, si se quiere, en la disonancia de nuestra identidad y la forma en la que somos leídos y tratados por el resto del mundo. No se trata de un no se me permite jugar al fútbol por ser mujer, sino más bien de un no se me permite jugar al fútbol por ser mujer y ni siquiera soy mujer. Por su parte, para las feministas transfóbicas, muchas de ellas autodenominadas feministas radicales, o como les solemos decir, TERFs, los hombres trans y las masculinidades no somos más que mujeres alienadas, traidores de género o simplemente lesbianas, cuando muchísimos de nosotros de hecho somos gays, bisexuales o pansexuales. Pretenden describir nuestra opresión y luchar por nosotros creyendo que por nacer con vulva tendremos la misma experiencia de vida en torno al patriarcado, pues su misma teoría encuentra el origen de la opresión patriarcal dentro del cuerpo sexuado, viniendo de una serie de significados que nos son impuestos, ignorando la evidente variabilidad tanto histórica como geográfica y hasta racial que tiene lo segundo, y la no tan evidente variabilidad de lo primero, la cual es de hecho una característica de la experiencia trans. Es de hecho esta mutabilidad del sexo que acompaña a la experiencia trans lo que hace que sea tan difícil explicar nuestra experiencia con el género bajo modelos cis normados. Si bien podría estar divagando y diseccionando todo lo que significa el género, quisiera en este momento utilizar una de las tantas definiciones que da Butler en su tan importante libro para la teoría queer, El género en disputa. El género para Butler es, y cito, los significados culturales que acepta el cuerpo sexual, cierro cita. Para nosotros las personas trans
personas que optamos por una intervención médica, esta relación de codependencia entre el sexo como hecho material y el género como representación social y performativa del mismo convierte la transición en una especie de proceso trialéctico donde la mente, su recipiente y sus adornos juegan entre sí hasta encontrar ese espacio común donde surge la menor cantidad de contradicciones posibles según el mundo que habitamos. Cuando me di cuenta que soy hombre, ya lucía muy similar a como creo que luce uno. Me sobraba el sexo femenino y me faltaba el masculino. Hoy, en este cuerpo artificial que he creado para mi propia comodidad, en un mundo con reglas que no contemplan mi existencia, lo único que me hace falta es representación. Y ante esa carencia de mi humanidad, yo mismo me he convertido en mi propio modelo a seguir. Porque si mi existencia no cabe en este mundo, entonces tendré que rasgarlo a gritos hasta ocupar el lugar que me merezco, el mismo que ocupa el ciudadano promedio. Es por ello que me he propuesto que mi proyecto de investigación de tesis sea este grito que abrirá paso a un estudio de las masculinidades trans que finalmente nos haga justicia y nos libere del sistema patriarcal como es debido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vas a tesorar tiempo. Bueno, ahora pasamos con el compañero Jesús Octavio Gómez Ornelas con su ponencia crítica al concepto de autoridad desde el derecho a la desobediencia, una propuesta anarquista. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada me gustaría agradecer a mis maestras por su confianza, su apoyo y su invitación aquí al Congreso. Y bueno, sin más voy a comenzar. La intención de esta ponencia es en primer lugar definir lo que debería ser la autoridad, para después hacer notar, como le dice el título, por qué debería hacerlo desde el punto de vista de nuestro derecho a la desobediencia. Y por último, ofrecer una alternativa, en este caso, desde una postura anarquista. Me resulta completamente interesante encontrarme con que la definición epistemológica del concepto contrasta explícita y repugnantemente con la realidad. El concepto proviene del latín auctoritas, derivado del término autor, donde este último término significa aquel que crea algo de valía. También aludían a quien hacía crecer algo, o se hacía responsable de llevarlo por el buen camino. Así pues, la auctoritas era el reconocimiento del benéfico del poder ejercido sobre otro, es decir, que un gobierno o gobernante tenía autoritas en la medida en la que fuera aceptado por el pueblo según su aportación al bien común. Esta figura de autoridad surge del momento en el que se conforman las sociedades humanas, fruto de la necesidad de los seres humanos de agruparse para garantizar la mutua supervivencia en un mundo hostil. La necesidad de jerarquías, métodos de organización y formas de poder político surgirían entonces en primera instancia como una herramienta para conducir a una sociedad determinada, para decidir a quién se sigue y qué hacer cuando un líder perece o no puede seguir siéndolo, dado que ha dejado de ser benéfico para el conjunto de la sociedad que gobernaba. En segunda instancia, como instrumento de dominación, la herramienta se convierte en arma. Para el propósito de esta tesis me centraré en esta última. ¿Qué hacer cuando la autoridad a quien le delegamos nuestro poder usa este mismo para sus intereses personales a expensas de sus gobernados y no para el bien común? Y no quiero que me malinterpreten en tanto que poder y autoridad. Poder es una cosa y autoridad es otra. Si bien toda autoridad implica un uso del poder y del mando, no debe confundirse con el poder mismo. La autoridad debe contar con fundamentos, es decir, debe ser reconocida por los subordinados a ella, mientras que el poder puede ejercerse de maneras tiránicas y no consensuadas. El abuso de autoridad sucede entonces cuando un gobernante o gobierno dotado de esta autoridad utiliza el poder para favorecerse a sí mismo o a sus intereses personales. Semejante ruptura de las reglas de juego va en contra de su autoridad misma y es capaz, a juicio de sus subordinados, de despojarle de la misma y por lo tanto de su acceso al poder. Luego entonces, quien otorga la autoridad también la puede liquidar, si es que quien la está ejerciendo utiliza su posición de poder para beneficio personal. Esta razón es la que nos lleva a la siguiente definición, tan verdadera como necesaria, dado nuestro contexto sociocultural y político actual: la desobediencia civil. La desobediencia a la ley por convicción o por reclamos de justicia como resistencia a la autoridad ha adoptado diversas formas a lo largo de la historia. La primera referencia histórica a la desobediencia civil suele atribuirse a Henry David Thoreau, quien se negó a pagar sus impuestos al gobierno de Estados Unidos en oposición a la esclavitud y a la guerra contra México. A lo largo de su vida escribió varios trabajos sobre la
la resistencia al gobierno, de los cuales 2 años después de su muerte, en 1866, fueron publicados bajo el nombre de Desobediencia Civil. En este trabajo, Thoreau sentó las bases de lo que hoy se conoce como la desobediencia civil, la justificación del rechazo público, consciente, colectivo y pacífico a atacar leyes o políticas gubernamentales consideradas injustas o inmorales. Marcón nos dice que la desobediencia civil puede ser omisiva o comisiva, esto es, puede dejar de hacer lo estipulado por la ley, omisiva, o viceversa, hacer aquello que está prohibido por la ley, comisiva, y directa o indirectamente, o sea que afecte a la ley o política contra la que se despliega la desobediencia, o bien que se desobedezcan leyes o políticas distintas a las que se contraponen con el fin de llamar la atención pública sobre los motivos de la protesta. Pero en todos los casos, se trata de una acción que, aunque es ilegal, pues viola normas jurídicas, es pacífica, pues no recurre a la violencia. Incluso supone la aceptación de la sanción determinada por la autoridad y pública, pues no busca esconder la violación de la ley como sucede con los delincuentes que cometen un delito. Al contrario, el objetivo es hacer pública la desobediencia. Se trata también de una acción colectiva, no individual. La desobediencia civil supone que la colectividad desobediente ofrece razones morales a la sociedad para justificar su violación a la ley. Por ello, todo acto de desobediencia civil es un acto de desobediencia a la ley, pero no todo acto de desobediencia a la ley es un acto de desobediencia civil. Cabe destacar que todos los movimientos llamados desobediencia civil también han sido considerados herramientas pacíficas y tolerables que ayudan a construir una mejor democracia, a saber, los movimientos impulsados por Gandhi o Martin Luther King, por ejemplo. Pero desde mi perspectiva, todo sistema de autoridad, llámese democracia, comunismo, socialismo, etc., son sistemas corruptos por el poder, por lo que mi tesis es que el anarquismo como rechazo a toda autoridad en nuestro contexto actual es una respuesta viable ante un sistema en donde no se vea por el bien común. Partiendo de esta razón es que pretendo dilucidar el tercer concepto clave, el anarquismo, con la intención de eliminar los tabúes mal concebidos de la idea y arrojarla como una de las más necesarias interrogantes en la actualidad. ¿Qué tan necesario es retomar los ideales del anarquismo en nuestras sociedades actuales? Considero que ahora más que nunca en la historia es necesario crear una conciencia de desobediencia y crítica a la autoridad, ya que vivimos en un momento en el que para mí es evidente que a la autoridad le importa un carajo a las personas por las que tiene que meter las manos. Meten las manos pero a robar y matar, no a interceder y ayudar, que es para lo que fue creada la autoridad en primer lugar. Es necesario ahora más que nunca recordar que fuimos nosotros, los ciudadanos, quienes le otorgamos el poder a los gobernantes con la intención de mejorar a la sociedad. Pero en el momento en el que se utiliza el poder del Estado para fines personales, además de que por definición se convierte en una dictadura, la libertad del individuo, sin mencionar la democracia, son masacradas junto con los derechos y los individuos mismos. Ahora, más que nunca es necesario retomar las ideas que el anarquismo nos ha dejado, porque es evidente que pensar en términos de competencia solo nos ha llevado a seguirnos matando los unos a los otros. Y en específico me refiero a retomar las ideas que hablan de colectividad, en tanto que si el delegar poderes solo ha llevado a la miseria, es momento de devolver el poder a los individuos. Se busca despertar ante una realidad tan desastrosa como la posibilidad de cambiarla desde la idea de abolir por completo a la autoridad. Se pretende a su vez destruir los tabúes que se tienen en cuanto al anarquismo, ya que cuando se escucha esta palabra de inmediato surgen imágenes de muerte, destrucción, sangre y caos. Pero yo me pregunto, ¿qué no ya tenemos todo esto? Y de cierta manera avalado y ejecutado por la autoridad misma. Es necesario ahora más que nunca retomar la idea utópica de autarquía, en tanto que el gobierno del individuo por el individuo mismo. Esta tesis pretende ofrecer una alternativa no solo viable, sino necesaria, ante la completa falla del Estado en lo que respecta al cuidado de sus ciudadanos, ya que si vivimos en un país en donde hay desapariciones, asesinatos y feminicidios todos los días, descubrimiento de fosas comunes, abrazos al narco y sus chingadas madres y represión al ciudadano común, entre otras miles de fallas como la falta de medicamentos y el declive total de la educación, es por definición un Estado fallido, y a un Estado fallido no se le obedece. Somos los individuos los que nos tenemos que alzar y cuidar a nosotros mismos. Nosotros nos tenemos que educar, y no dejárselo al Estado. Basta de que el Estado tome decisiones por nosotros. Es por esto que considero absolutamente necesario, como ya dije antes, demostrar nuestra disconformidad, hartazgo y asco por medio de la desobediencia, con todo lo que esto implica, romper la ley. ¿Por qué cumplir con leyes ridículas creadas para servir los intereses personales de unos pocos? Es por esto que recurro al anarquismo,
ya que las ideas que expone considero son una alternativa bella y posible. Y sí, habrá caos, sangre y muerte y destrucción, como siempre la ha habido, pero no va a estar avalada ni justificada a través de ninguna figura de autoridad con el cinismo que los caracteriza. Es necesario comprender que si el presidente de un país dice cosas como no me venga con que la ley es la ley, o que su achichín te diga en un desliz freudiano que siga la corrupción en plena plaza pública, quiere decir que en primer lugar a quien está en el poder no le importa un carajo lo que se estipula en esta. Luego entonces no tiene sentido seguir las estipulaciones impuestas por la autoridad que la misma autoridad no cumple, y no solo carece de sentido, es absolutamente ridículo y humillante. Se pretende también en esta tesis elevar el principio de la dignidad del individuo, así como su libertad, y exponer las maneras que son mermadas por los repetidos actos ineptos de la autoridad. Ahora más que nunca es necesario hablar de estas ideas, porque pareciese que vivimos muy a gusto nadando en diarrea. Nos hemos acostumbrado tanto a este modo de vida, en donde estamos oprimidos desde todos los ángulos con el uso del miedo, que no nos acordamos ni se nos ocurre que hay otras posibilidades. Vivimos muy a gusto nadando en la sangre de las mujeres desaparecidas. Hemos normalizado la violencia extrema con la que operan tanto las organizaciones criminales como la autoridad misma. Todo esto sin mencionar que no se puede hacer periodismo o emitir una opinión sincera y bien fundamentada en contra del Estado porque te silencian de una forma o de otra. Vivimos en un país en donde se han asesinado a tantos periodistas como en zonas de guerra, por ejemplo, y todo esto bajo el poder de una autoridad humanista. Es por estas razones la necesidad e inevitabilidad de esta tesis. Necesitamos abrir los ojos a la verdad de tanto que no importan ni presidentes, ni partidos, ni ideologías políticas, si las personas que ocupan estos puestos no hacen lo que la finalidad de que exista una autoridad significa, la lucha por el bien común. Y si esta lucha no es librada por las personas que se supondría tendrían que hacerlo, es el momento de que esa lucha regrese a las manos donde pertenece, a las nuestras. En conclusión, un anarquista es aquel que rechaza el poder de unos sobre los demás, es decir, acepta la autoridad moral, pero la presión de unas personas sobre otras es completamente rechazada. Habiendo dicho esto, me parece lo más bello y funcional para una sociedad, suponiendo que estemos educados para el anarquismo, para ayudarnos y complementarnos en lugar de competir e inventar jerarquías sin sentido, para colectivizar. Imaginen por favor una sociedad en donde se internalice y se debe al principio el respeto hacia los demás y hacia los derechos ajenos. En dicha sociedad no se necesitaría una figura de autoridad, ya que todos obedeceríamos a esta internalización del deber hacia la fraternidad humana. Más allá de utópico, me parece un ideal realizable y bello como ningún otro. Nadie puede mandarme a mí por fuerza, eso me rehúso a aceptarlo. Gracias. Qué bárbaro, de veras. Es que son temas tan necesarios y voces ahora sí que tan poderosas y necesarias ustedes jóvenes. Y bueno, ya casi vamos a finalizar. Vamos ahora con la compañera Daisy Esmeralda Doroteo Huerta con la importancia de las prácticas filosóficas para el desarrollo social de los estudiantes. También decir que lo que presentaré hoy es solo una pequeña parte de lo que pretendo hacer. Como quizás muchos de los que están aquí, yo estoy en una escuela pública y en ninguna de esas escuelas en las que estuve fomentaban el pensamiento crítico, aunque reconozco que no es característica especial de las escuelas públicas, nada más para alentar. La educación que recibía no iba más allá de enseñanzas ya preparadas y repetitivas, y puede notar que cada uno de los alumnos pasaba por situaciones que eran dignas de abordarse desde un punto crítico filosófico, en el cual pudieran hacer frente a su realidad. Reconozco la importancia de contar con espacios de libre expresión en las escuelas, en los cuales los alumnos puedan, por así decirlo, descargar y reflexionar sobre los acontecimientos que surgen en su interacción con el mundo. Como ya presentaba el título de mi ponencia, procederé ahora sí a leer lo que tengo preparado. El presente trabajo busca dar a conocer la importancia del desarrollo de prácticas filosóficas con adolescentes y sus implicaciones para el buen desarrollo de personalidad, tomando como punto importante la función que tiene la filosofía
escuela mexicana sería desde los antecedentes de la educación en México. Y como me resulta imposible partir desde la raíz, me remitiré a enunciar en los siguientes párrafos las deficiencias que ha sufrido y sufre la escuela mexicana. Para esto, apoyándome en posturas de diferentes autores como Gabino Barrera y Antonio Caso. Con respecto a la educación, por lo que me pregunto hacer referencia a diferentes citas y proceder a su análisis. Cabe preguntarse en primera instancia, ¿cuál es la misión de la educación? Antonio Caso nos dirá, cito, la misión de la educación es informar. La misión de la educación no es obligar, es discutir. La misión de la educación no es obligar, es libertad. La misión de la educación se concibe así pues como una escuela, no como un taller, no como un laboratorio, no como una casa, sino como un lugar de libre discusión, en el que el espíritu alcance su mayor plenitud por el contacto amistoso, sincero y constante de otros nobles espíritus. Cierro cita. He tenido la oportunidad de escuchar relatos de diferentes personas, sobre todo adultas, sobre cuál fue su experiencia en los años que tuvieron de escolarización. Sí, la respuesta es casi siempre la misma. Relatan el actual cruel de los educadores de su época, que no solo limitaban su libertad ejerciendo mecanismos de violencia tanto verbal como física dentro de la escuela, sino que dejaban marcar esa estructura aprendida en la escuela y la trasladaban a su cotidianidad. Ahora bien, sobre la estructura de la educación en niveles secundaria y primaria, me permito citar a Gabino Barrera. Ahora cita. Si se examina lo que se tenía hecho en materia de instrucción, tanto en secundaria como en primaria, se verá que todo consiste en una acumulación de principios y de conceptos abstractos, que se presentan bajo la forma de definiciones o bajo la de axiomas, o bajo las reglas que los educadores deben depositar en su mente exactamente formuladas y, por decirlo así, digeridas ya. Este papel asignado así a la inmensa mayoría de las inteligencias y que no exige, por su parte, otro esfuerzo que el de la simple absorción de materiales ya elaborados, que no solo estimula la pereza, sino que debilita y atrofia los órganos de nuestras más importantes facultades, dejando en la actividad, sino a la memoria. Con esto, podemos darnos cuenta de que su postura apela a las deficiencias en la educación en tanto que parte de una educación bancaria en términos federales. Esta educación de lo que busca no es pensar, sino memorizar. No usa crear conocimiento, una educación que no alienta y que no se preocupa por los individuos a los cuales educa. Para el desarrollo de la identidad, es indiscutible decir que el niño va formando su identidad desde que nace, pero es al inicio de la adolescencia cuando ya debe pensar en la toma de decisiones sobre cuestiones que serán pertinentes para el resto de su vida y que lo definirán como persona. A partir aproximadamente de los 13 años, su creciente necesidad de diferenciación como individuo, así como la importancia que tienen las opiniones de su grupo de pares en esta etapa del desarrollo, el niño comienza a cuestionar y conforme crece, sus necesidades de autonomía se perfilan, los cuestionamientos se hacen más incisivos y bien argumentados. En la entrada de la adolescencia de los jóvenes, los cuestionamientos sobre su interacción con el mundo se vuelven latentes y casi inevitables. Me parece importante señalar que tenemos la creencia que dentro de la escuela los estudiantes se encuentran en un terreno fuera de la dimensión de lo cotidiano, como si fuera un espacio de escape para huir de los problemas de la cotidianidad. De acuerdo a esto, cabe preguntarse, ¿no sería una de las labores de la educación que los alumnos no se paren su estar en el mundo por estar en la escuela, sino que sean capaces de entrelazar esas dos partes de su vida en un todo? Dejo aquí pues la pregunta latente. Al día de hoy, he tenido la oportunidad de estar presente en dos prácticas llevadas a cabo con adolescentes. Las dos llevadas a cabo en una escuela preparatoria por la doctora Mónica Beatriz, que dicho sea de paso se encuentra allá por Sí, en ellas pueden notar que las reflexiones se caminan inevitablemente a aspectos o situaciones de su vida personal. Y debo decir que en el espacio contaban sin temor sus pensamientos y reflexiones acerca de dichas situaciones. A partir de mi experiencia, me resulta inevitable pensar que las reflexiones
que una liberación del espíritu, dejando lugar a la realización de quehaceres escolares, sino a los aspectos que pueden llegar a cambiar su vida al brindarles la oportunidad de estar en un espacio de reflexión. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes y ya vamos con la última ponente de esta mesa y es de Daniela Juliet, Tizón Castillo. Con su ponencia. Estudio etnominológico de los pueblos originarios. Etnomicológico. Etnominológico. Micológico. Hola, estoy muy feliz, me siento muy agradecida, me siento muy honrada. Estoy muy agradecida con mis maestras, con mis maestros, a profesores Zenolina, la profe Alevi, el profe Romero, realmente Gabo. Realmente siento que. Realmente siento mucho agradecimiento ya que han sido parte de mi crecimiento académico, así como mi crecimiento personal. Igualmente estoy muy agradecida con mi familia, mis papás que están desde lejos apoyándome, que son los primeros que están atentos a mi desarrollo, son los que tienen más fe en mí, en mi prima, mi sobrina y en mi segunda madre, en mi tía. Estoy muy agradecida con todas y realmente siento que soy un museo de todos esos momentos que he vivido con las personas desde el crecimiento. Muchas gracias. Bueno, aclarando, es un estudio etnomicológico de micología, el estudio de la etnomicología. El siguiente trabajo son los resultados del comienzo de mi investigación que contemplo en un futuro como mi tesis de licenciatura. Mi fascinación con este tema comenzó sobre todo por mi gusto por los hongos. Su forma, sus colores y su importancia en el ecosistema atraparon mi atención. Comencé a buscar diferentes hongos y aprender sobre sus usos, más que nada medicinales. Mi descubrimiento especial fue el hongo o Claviceps purpurea, un hongo parásito del centeno con una variedad de usos con importancia medicinal. Usado en su tiempo para facilitar partos, reducir las hemorragias, así como para practicar abortos. Y por último, pero no menos importante, el LSD es su compuesto derivado de este interesante organismo. Toda esta relación me voló la cabeza, ya que estaba implícita una conexión entre prácticas humanas y los hongos desde hace mucho tiempo. Primeramente, la palabra etnomicología me cayó del cielo. A causa de la poca información que tenía sobre el tema, en ese momento no consideré que existiera una ciencia que estudiara esta curiosa relación entre un grupo de personas y el reino de los hongos. Tal evidencia se extiende hasta tiempos prehispánicos, con hongos piedra, códices y crónicas. Pero considero que son demasiados los aspectos culturales y sociales que conlleva este estudio. Los hongos para cierto grupo de personas fueron o son como una religión y vínculo para llegar al mismo Dios creador de todo. Así también conocí a mis autores de cabecera, Robert Gordon Wasson y a Valentina Pavlona, los padres de la etnomicología. Me atrevo a mencionar a Valentina, ya que se sabe que ella fue también parte esencial de la investigación que llevaron juntos, pero aún así su nombre aparece pocas veces en los estudios y artículos del tema. Su nombre resaltaba escasas veces como la esposa de. Mi punto de partida son las dos formas de ver las relaciones con los hongos. En una se puede definir como micofobia, que es todo rechazo y desagrado hacia los hongos. El contraste sería la micofilia, que es un sentimiento totalmente diferente. Esta diferencia fue la que inspiró a los Wasson para comenzar una investigación. Sin ser expertos en el tema, fue su pasión y sus ganas de saber más acerca de este fenómeno que los empujó a buscar sociedades en las que los hongos fueran parte esencial. Estuvieron buscando por Asia, África y partes de Europa. Consiguieron pocas cosas, hasta el día que dieron con México, ahora nombrado la cuna de la etnomicología por algunos autores. La riqueza de México no se queda solo en lo diverso que es, sino que México constituye la nación con mayor cultura de hongos y con el número más elevado de especies conocidas y aprovechadas en el continente americano. Y a nivel mundial se encuentra solo en segundo lugar después de China. Hoy en día en el país deben conocerse aproximadamente de 380 a 300
como ella llamaba a los hongos. En 1953, Watson volvió a México, y ese solo sería el principio de muchos viajes realizados en época de lluvia. 2 años bastaron para que Watson experimentara una velada con hongos en presencia de María Sabina, y esto me parece muy poco tiempo, ya que Watson fue el primer extranjero en vivir esa experiencia, y sobre todo sin ningún motivo de salud, ya que siempre las veladas eran para tratar la salud de alguien. A María Sabina le parecía impensable que los hongos se consumieran de pura manera recreativa. En fin, Watson define esta experiencia como algo extraterrenal, algo que tenía que ser conocido por el mundo como se lo merecía, de una forma que solo él y su esposa lo podían hacer, ya que llevaba mucho tiempo en su camino de descubrimiento de la etnomicología. Watson escribió Mushroom, Russia and History y publicó muchos artículos que lo llevaron a conseguir un gran equipo para seguir con la investigación. Desde el día que llegó Robert y Valentín a la comunidad de Huautla Jiménez, cambiaron el rumbo de toda la cultura oculta. Mi primer análisis como estudiante de filosofía fue la creación de símbolos, así como de metáforas y el desarrollo del ser humano conforme coexiste con la naturaleza. La búsqueda de sentido y el arraigarse a cosas. Se encuentra mucha evidencia de cómo nuestros pueblos originarios llevaban a cabo actividades sobresalientes, pero sobre todo cotidianas, en las que la variedad de especies fueron incluidas, como medios de curación, rituales, alimenticios y, como ya había mencionado antes, la creación de símbolos en comunidad. Incluso las nomenclaturas han sido de mi interés, ya que como seres humanos nombramos las cosas que no conocemos con cosas y elementos de nuestra vida que previamente detectamos de buena o mala manera. Es por eso que los nombres de los hongos no son excepción. Todo hongo conocido tiene uno o varios nombres dados por las personas pertenecientes a cada región. Me parece muy curioso cómo la variedad de nombres dados a los hongos dependiendo de sus características taxonómicas, su sabor y sobre todo la época en la que se les ve crecer. Tomando en cuenta todo esto como una pérdida de forma de vida y sobre todo de conocimientos de nuestros pueblos originarios, me parece que no se le ha tomado la importancia que merecen y se ha invertido suficiente en la investigación de estos mismos procesos que han debilitado la fuerza de estas formas de vida. Se le ha tomado muy a la ligera y considero que todo esto empezó hace décadas atrás con el desvelamiento de la etnomicología de los pueblos originarios en México. Sobre todo desde el momento en que esto comenzó a ser vendido como un producto de magnitudes mundiales. Y más que llevar al espectador por el camino de aprender, conocer nuevas comunidades y sus tradiciones, se volvió en un camino empujado por el morbo y el mero instrumento recreativo de las sociedades de diferentes partes del mundo que ansiaban la experimentación de los hongos. La importancia de este trabajo para mí es que académicamente existe poca y limitada información sobre los saberes tradicionales y el culto tan importante que se ha tenido hacia los hongos desde hace años. Solo en la biblioteca no se encuentra ningún material bibliográfico que haga acerca de esta cultura tan cercana. Solo se puede encontrar poca información básica de identificación de hongos alimentarios y venenosos. Fuera de ahí, la información acerca de la etnomicología es nula, y me parece que es información muy valiosa para las futuras y presentes generaciones. Socialmente, mi intención es que las personas realmente conozcan lo importante que ha sido nuestra evolución como seres humanos y la relación que tenemos desde siempre con los hongos. Sobre todo me encantaría dar a conocer cómo es que nuestros pueblos originarios llevaban su vida rodeados del ritual en relación con la naturaleza y cómo estos los han acompañado por años para así ser heredados por todos los integrantes de la comunidad. También me parece importantísimo conocer qué formas de vida tan irreales tenían las personas que confiaban en su existencia en los hongos. Finalmente, dar a conocer las causas por las que estas formas de vida y tradiciones fueron desterradas de su propia raíz, a causa de la mercantilización y el consumo de masas que hubo en su tiempo gracias a las publicaciones que resultaron de la investigación del Gordon Wasson, que llevó a una inevitable pérdida del poder de los niños santos. Muchas gracias. Creo que puedo hablar por todos, una mayoría, para decir que quedamos impresionados con la profundidad de todos sus temas, fascinados. Y pues bueno, abrimos justo el espacio para que el público también forme parte de, haga sus preguntas, comentarios. Tenemos un buen tiempo, unos 18, 20 minutos, así que ahorita que me voy con el micrófono, levante la mano, ¿quién quiere contar? Aquí ya hay, aquí voy primero. A ver, aquí, acá y allá. Y acá también, vamos a ver.
Bien, mi pregunta es para Matías César. ¿Tú crees que las transmasculinidades sean aceptadas más en la sociedad por medio de leyes o de educación? Pues creo que lo más importante es la educación, porque las leyes no, o sea, las leyes no las podemos pasar por donde mejor nos parezca. Entonces, por mucho que exista legislación, por ejemplo, yo ya tengo mi cambio de identidad y eso ha representado, mi cambio de identidad legal, y eso ha representado algo que ha sido muy importante, me ha cambiado la vida para bien. Y tú como mi madre lo sabes. O sea, yo antes de mi cambio de identidad no hubiese tenido los ovarios para pararme aquí y decir abiertamente que soy un trans. De hecho, me da un poco de miedo todavía, pero ya lo hice. Sin embargo, sin educación ética, educación en tanto respeto, saber que el hecho de que seamos diferentes en experiencias de vida no nos hace diferentes de valor, eso es lo más importante. Para mí, la respuesta a muchas de las problemáticas de la sociedad es la educación, entonces sí es importante que se legisle, pero es todavía más importante que se haga un trabajo de educación con un compromiso real para todas las personas. Quiero aprovechar que no lo dije, pero sí quiero agradecer pues, a todas mis maestras, porque creo que todos mis compañeros agradecieron y a mí se me olvidó. Agradecer a mis maestras por el espacio, a mi madre y a mi prima Eli, junto con todo el trabajo que he hecho de la base ciber, a pesar de que yo ya no colaboro con ellos, pues porque gracias a todas las personas que me han acompañado en mis transiciones estoy aquí, y mi lugar en esta ponencia se lo dedico a toda mi comunidad trans, porque creo que es muy importante el hecho. Yo sé que estoy aquí gracias a que tengo maestras que comprenden la importancia de que se hable de estos temas y que confíen en mí como persona, pero sé que el hecho de que yo esté aquí es algo muy importante para la comunidad trans, pues yo le dedico mi espacio aquí a toda mi comunidad trans y no binaria, porque la banda no binaria es algo muy importante dentro de la comunidad trans. Muy bien, ahorita observé varias manos levantadas al mismo tiempo, pero alcancé a visualizar primero aquí en este cuadro había una más, ¿no? Señora. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver. A ver, ¿qué pasó? Sí, antes que nada felicitarlos a ustedes porque son el futuro de toda una sociedad y de la paz. Estoy muy orgullosa de una alumna excelente dentro de la carrera filosófica, muy hermética, y en verdad que lo que ustedes están haciendo se necesita mucho para que sean maestros de los jóvenes que vienen. Los felicito a todos por su ponencia, y especialmente a Jocelyn, que a ella la conozco, y a ustedes en este momento pues empezar a conocerlos y también abrirles la puerta para conocimiento filosófico que en otro momento aprendemos. Gracias. Así es, gracias. Y ahora vamos para acá. Nuevamente voy a levantar la mano quienes quieren. Ok. Mi pregunta es para David. Quería preguntarle acerca de cuál es su postura frente a lo que dice Hobbes, como que ve el ser humano como un lobo para sí mismo. Entonces, si propones esta utopía o este escenario en donde no hay autoridad, donde la autoridad sea la no autoridad, ¿cuál sería tu propuesta? La postura respecto a lo que dice Hobbes. Gracias por la pregunta. Viéndolo desde el punto de vista de Hobbes, pues el hombre siempre va a ser lobo para el hombre independientemente de que se haya autoridad o no. La diferencia aquí es que
¿cómo llamarlo? Pues esta robustness no va a estar avalada por la autoridad, no va a haber no se legitima pues esta violencia hacia el individuo, no se legitima este abuso, no se legitima el silencio, no se va a unir diferencia. Sí va a seguir existiendo todo eso, muy seguramente, pero no va a estar disfrazado bajo el cinismo de una autoridad. Bueno, el asunto es que me voy a poner un poquito porque sí son varias cosas. La primera, un comentario, un comentario de agradecimiento, en particular a ustedes, chicos, a los padres de familias aquí presentes, aquí los padres de familia de nuestros alumnos, agradecerles por ese apoyo que han tenido para nuestros estudiantes. Y ahorita, pues, comentarles que, pues, alumnos que casi como que me estaba quebrando unos instantes. Y el asunto es lo siguiente: yo soy docente preparatoria, desde el grupo con el caso de Naomi, y a veces cuando uno sale de la sala de Naomi, como que se queda con la cosa cuando va a otro trabajo y dice, ching, ¿qué tanto de lo que digo yo se le queda a los estudiantes? Y es una duda que siempre como que me ha corrompido desde que estoy en esto. Tengo 15 años en la docencia más o menos, entre la universidad, la preparatoria. Y pues viéndolos a ustedes 5, me doy cuenta de que los docentes pues tenemos mucho que decirles a ustedes. Y en ese sentido siempre les he comentado que uno tiene como tarea que va a hacer cosas de ustedes todos los días. Ese es el comentario. Y más que nada quisiera puntualizar en particular lo que comentó Esperanza respecto a la escuela pública. Pues únicamente preguntarte si tú consideras que parte de esa falta de criterio, de pensamiento crítico, esa ausencia que hay en las aulas, crees que en parte es porque nosotros como docentes no hacemos estas responsabilidades. Únicamente eso. Sí, yo no le daría la culpa a los docentes. Pienso que también están embarcados en eso que, o sea, no es su culpa no tener las herramientas para fomentar el pensamiento crítico. Viene de algo más arriba, de algo más sistemático que, o sea, lleva muchísimo tiempo sostenido, y no creo que vaya desde la responsabilidad. O sea, sí tienen responsabilidad de fomentarlo, pero reconozco que no se les han dado o impartido de dichas habilidades. También creo que están encasillados que están encasillados como que verlos de forma como autoridad dentro de las escuelas, pero no que sea su culpa. Bueno, muchas felicidades a todos. Mi pregunta, o más bien un comentario, es para Lercia y una pregunta para Pau. Hablas tú de las discapacidades motoras y lo difícil o lo trágico que se tiene con ellos, capacidades que se ven a simple vista y que aún así tienen el problema del respeto o de la empatía de los demás. Pero que hay de las discapacidades que no se ven, ¿no? Y que son más difíciles de tratar y de entender, y que a veces son estigmatizadas, despreciadas, como lo son las discapacidades psicosociales, las neurodivergencias, que ahora se llaman así, que antes decían que eran retrasos mentales, ahora afortunadamente son neurodivergencias, pero igual siguen siendo estigmatizadas, incomprendidas y pues hechas a un lado, ¿no? Entonces, igual que una persona con una discapacidad motora tiene la dificultad de trasladarse de una calle a otra, no sé, una persona con una discapacidad mental o psicosocial, no sé, es igual o peor de doloroso levantarse cada día y atravesar por la sociedad y por todas las actividades que se tienen que hacer ante la incomprensión de un sistema que no está preparado. Si la discapacidad motora está mal manejada, no sé cómo decirlo, imagínate la discapacidad mental que no se ve y que la salud mental está olvidada completamente. Eso es nada más un comentario. Ahora, para Tavo, leí por ahí una frase hace poco, casualmente, que
que dice que cuando alguien niega la autoridad termina por imponer la suya. Entonces, en este sentido, ¿tú qué opinas? ¿Cómo evitar eso? Que alguien que está negando la autoridad al final pues termine imponiendo esa. Y retomando lo que dice Job sobre que el hombre es el lobo del hombre, ¿consideras tú que la sociedad estamos preparados para vivir una cierta anarquía? ¿Y cuál sería la solución para vivirla? ¿No? Porque digo, por ejemplo, a un niño pequeño sin educación lo dejas hacer lo que quiera y va a ser un desastre. Si un niño educado lo dejas hacer lo que quiera a los 16, 18 años, pues quizás el panorama sea diferente. Pero entonces, si vivimos en una anarquía, ¿quién se va a encargar entonces de la educación o de guiar esa anarquía? Y a fin de cuentas, pues como que esa utopía me parece eso, una utopía. Y sobre todo por eso, porque yo puedo hablar por mí, tú puedes hablar por ti, pero yo no puedo hablar por mi vecino si mi vecino está preparado para vivir sin leyes, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Gracias. ¿Quién primero? Antes de hacer una pregunta. Comentarios sí van a haber muchos porque los amamos, ¿no? Pero preguntas, 2 preguntas nomás, si pueden ser breves para que lancen todas las preguntas de un jalón. Ok. Y luego ya responden. A ver, primero los comentarios y ya luego No, que preguntas, preguntas. ahorita hay una pregunta. Que sean preguntas. Los señores de atrás. Adelante con sus presentaciones. ¿Listo? Ok, vale. Hola, buenas tardes. Muchos queridos colegas, maestros, público que nos acompaña. Recuerdo el agradecimiento por la escucha activa que veo en este momento. Agradecerte particularmente, Rebeca. Qué placer, muchas gracias. Es una ponencia de 15 a 20 minutos máximo. ¿Por qué no delimité mi tema específicamente con el título de Filosofía de la discapacidad motriz congénita? Porque hay una urgencia en las diversas discapacidades existentes, auditivas, motrices, intelectuales, visuales. Es una urgencia que yo quiero mostrarle a ustedes, filósofos pertenecientes a la academia o fuera de ella, sembrarles esa duda filosófica para que implementen y la dije ayuden, ayudando a la otredad, cuestionándose qué es la discapacidad, no solamente motora, no solamente física. Naturalmente, cuando dije que ahora en adelante SD, me refiero a todas las personas con discapacidad, sea intelectual, sea motora, sea auditiva, sea visual. A mí me interesa traer la filosofía, la discapacidad a la filosofía, ¿ok? De hecho, yo estaba esperando, Jocelyn, no me gusta tu tema, me encanta que no te guste, haz tu propia línea de investigación entonces, haz tu propia propuesta para las personas con discapacidad. No, ya no tenemos a la academia que nos aterroriza, ya no tenemos esa parte que tenemos que apegarnos a hacer esto, por eso, estas normas, estas leyes, de lo que es una normalidad. Hasta desde la anarquía se puede trabajar lo que es la discapacidad. Les invito entonces a ver nuevas formas y perspectivas para las personas para tomar fuerza y justicia de lo que se merece al otro, validando de manera individual nuestra realidad y la suya. Una cosa no excluye a la otra, al contrario, se complementan. Gracias. Gracias otra vez. Gracias, Rebe, también por tu pregunta. Está compleja y difícil de contestar, ¿no? Pero lo que te contestaría es que todo movimiento, ahora de ser creado, también crea su propia posibilidad de disolución. Con respecto a que si la anarquía se podría volver una autoridad o un movimiento anárquico como una forma de autoridad, pienso que es incluso como un oxímoron, es una contradicción en sí misma. Entonces la gente, pienso, podría tomar los escritos como una guía o
a la persona como un líder, pero eso rompería con la misma idea de la anarquía, ¿no? Entonces ya no sería anarquía, sería otra cosa. Con respecto a lo de Hobbes, otra vez, de que si el hombre es un lobo del hombre, siempre va a ser lobo del hombre, independientemente de que si hay autoridad o no. Y la anarquía no busca erradicar esta lobusness, digamos, busca erradicar que esté avalada por una autoridad. En este sentido, la anarquía es posible hasta para un niño si se nos educa para la anarquía. O sea, en la educación está la clave para entender que la anarquía no es hacer lo que quieras y la libertad misma no es hacer lo que quieras. O sea, la anarquía, tanto la anarquía como la libertad implican el respeto por el otro, ¿no? En ese sentido, si se nos educa a respetar el otro, no necesitaríamos a nadie que nos esté diciendo, hey, respétalo, o cámbiate o lo que sea. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos con las preguntas y comentarios también, que sean breves, concisos, de las personas de acá, de este cuarto. Se pueden levantar la mano nuevamente aquí, que 1, 2 y 3. Ok, primero con Daniel. Bueno, muchas felicidades a todos los ponentes. En verdad me parecieron extraordinarias las primeras 2 ponencias, sobre todo por la potencia de la voz, ¿no? ¿Sí me escuchan? Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Justo felicitarlos por la potencia de la voz. A las otras ponencias no es que no me haya gustado, sino que en realidad las primeras me parecieron brillantes por los posicionamientos, pero mi observación es un poco hacia Jesús. Un poco el planteamiento que estás haciendo es sobre el anarcoindividualismo, ¿no? Pensando en Spencer, Thoreau y además Godwin, ¿no? El padre de Mary Shelley, ¿no? Que además también es un gran ponente de esto, ¿no? La pregunta es, ¿dónde queda en realidad la posición de clase respecto del anarcoindividualismo? Porque me parece que al final de cuentas este anarcoindividualismo lo que es no es más que una expropiación del concepto anarquista desde el liberalismo clásico, ¿no? Y que en realidad no hay una crítica a quienes realmente detentan el poder, ¿no? Me parece que al final de cuentas el poder no es una cosa unívoca, no es una unidad, es en realidad una multiplicidad de ejercicios que se van ejerciendo a través de las diferentes clases, ¿no? Y que además, por ejemplo, hablaste del poder como si fuera unívoco del Estado, ¿no? Pienso, por ejemplo, ahora mismo que el poder no lo detenta como tal el Estado, ¿no? El poder es en realidad una de las tantas caras de ese capitalismo brutal y que en realidad ahora mismo estas empresas privadas transnacionales son quienes detentan ese poder. Y lo pienso en los términos como muy, muy concretos de lo que está sucediendo en este preciso instante en Argentina, ¿no? Javier Milei, presidente electo, ¿no? Y que además ya tiene más de 100 días en función, ha enarbolado una identidad anarcocapitalista que básicamente es la recuperación de toda esta tradición anarcoindividualista en donde no hay una lectura de clase. Pienso, por ejemplo, en Malatesta, pienso en Kropotkin, ¿no? En estos anarquistas en donde dicen, en realidad la emancipación del individuo no tiene sentido si este individuo no está jalando a su comunidad entera, ¿no? Entonces, lo primero sería, ¿dónde situarías tú la idea de poder a través de estas entidades que no, digamos, que no responden a un poder público, ¿no? Que es básicamente un poder privado? Y la segunda, ¿cuál es el papel de ese capital, cuál es la posición de ese poder en la reproducción pragmática del capital dentro del anarcoindividualismo? Felicidades a todos. Gracias por tu intervención. Bueno, son varias cosas, ¿no? Primero, el anarcoindividualismo, diría que también es un poco paradójico pensar en anarcoindividualismo porque es un movimiento social colectivo, ¿no? Sin gente no hay anarquía como tal, se necesita a un grupo, ¿no?
Ahora, con relación al poder, al final el poder se sitúa donde nosotros elijamos que se sitúe. Si el poder está en este momento situado en la cartera, por ponerlo de alguna manera, está obedeciendo a intereses que no son el bien común, independientemente de que si está situado en el Estado o en las organizaciones o en las empresas. Ahora, no sé, me parece difícil hablar de clases porque pues esas siempre han existido, ¿no? Estas jerarquías ahora son constructos al final, son constructos que se pueden erradicar, y me refiero a la autarquía como individualismo, porque de ahí es como el punto de partida, no es la solución. De ahí se parte y se busca pues educar para no pensar en este sentido escalonado de la sociedad. No sé si he respondido tu pregunta. Gracias. Buenas tardes. Igualmente, todos pensamos lo mismo. Felicidades. Yo no soy del área filosófica, sin embargo, me fascina y he tenido la oportunidad de participar en este congreso. Tengo preguntas para todos los que están ahorita en esta mesa, pero simplemente por el hecho de que no soy del área, nada más me gustaría hacer una pregunta. Para la primera compañera, ¿cómo definirías empatía, tanto para ti como filosóficamente? Gracias. Empatía es tener la capacidad de sentir lo que siente el otro sin la necesidad de haberlo experimentado. Es darle la prioridad al sentimiento que está teniendo y apoyarlo a gestionar. Eso es la empatía para mí personalmente, en ambas partes, filosófica y personalmente. Esperar lo que está. Muchas gracias. Vamos a permitir una o dos participaciones más de las personas de acá. Levanten la mano, por favor. Bueno, primeramente agradecer. Todas las participaciones estuvieron muy interesantes. Tenía una pregunta para la compañera Jocelyn y puede ser conciso. ¿Por qué el ser humano tiende a sentir lástima por quienes padecen alguna capacidad? Esa es mi pregunta, y más que nada preguntarte si crees que está ligado a algo más cultural o con el proceso de humanización que llevamos, o si crees que es algo que tenga que ver con la naturaleza, a lo que llamamos naturaleza humana. Y también tengo otra pregunta para Octavio. ¿Cómo crees que se pueda lograr superar la visión individualista que impera en nuestras sociedades para ver por el bien común y realizar un cambio en un país donde el miedo a hacerlo está latente? Son las preguntas. ¿Quién primero? Dale. Ok, efectivamente es algo cultural. De hecho, si investigamos de dónde parte la discapacidad a nivel político, social, cultural, nos vamos a dar cuenta que primero se veía religiosamente como algo demoníaco, y ya que se fue estructurando, se fue partiendo de un rechazo como una enfermedad, haciendo al otro ciudadano y persona de segunda, sintiendo lástima por la exclusión que había de por medio, generando lo que hoy conocemos como capacitismo, que es el odio y rechazo por las personas con discapacidad, pero implementamos de diferentes maneras a lo largo de nuestra conducta humana, y eso lo hemos ido reforzando como sociedad, porque ¿quiénes son las personas que excluyen a las personas con las diferentes discapacidades existentes? Nosotros mismos. ¿Y quiénes construyen esos
los seres humanos y que las personas con discapacidad no somos personas, somos ciudadanos de segunda. No. Entonces, ¿por qué me tienes lástima y complejo? Porque tengo un aparato de apoyo. Entonces, ¿por qué me tienes lástima y complejo? Porque no logras entender mi dolor, porque no tienes la capacidad de ponerte en el lugar del otro. No. Es validar mi situación ayudando a validar la del otro. Es eso, ¿no? Y también la urgencia de traerlo a la filosofía, porque dentro de la filosofía no existe este punto, y dentro del existencialismo, que me encanta, como se pudieron dar cuenta, pues se puede trabajar mucho, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Los limitantes que veo de por medio, y más en esta edad adulta. O sea, no necesitas tener una discapacidad para sentir lástima por ti mismo. Siendo joven adulto dices, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No me alcanza el tiempo para mi mamá, papá, no sé qué voy a hacer, y colapsas. Ahora imagínate sobreponer tu salud por encima de la construcción del individuo. No vas a sentir lástima por alguien que no lo puede hacer. Y justo es por eso que la reflexión que creé es a partir de la visión trágica de Schiller, porque en primera instancia, apegándose a la idea clásica de la tragedia de la antigua Grecia, lo manifiesta como representación. Nos congratulamos por ver el dolor de alguien más, y hasta cierto punto esa lástima se volvió una cobija para el otro sin discapacidad. No, él sufre más, él está postrado en una cama y ya no se va a poder levantar. Yo tengo que salir adelante. ¿Te das cuenta? Es algo repugnante lo que hacemos día con día en ese tipo de situaciones. Y nos tenemos que reeducar y cambiar contratos sociales que se hicieron hace 4 siglos. Es una chambota que tenemos. Por eso, insisto, vine a sembrar esa espina filosófica de, oiga, póngase a chambear. No nada más el trabajo es para las personas con discapacidad. ¿Quiénes nos están creando esos espacios culturales discursivos y no discursivos? ¿Y quiénes no los están creando? Existen 6 tipos de prácticas filosóficas, ¿no? Yo nada más me enfoqué en 3, insisto, por el tiempo, y ni me alcanzó. ¡Ay, ya soy Dios mío, otra vez no me alcanza! Pero ya, fin. Otra vez, gracias. Tu pregunta fue erradicar el individualismo hacia el bien común, ¿no? En fin, ok. Bueno, te contestaría esto que pienso. Que la educación, o sea, la educación está clara, como podemos ver en muchos de nuestros problemas, ¿no? Y en este no sería la excepción. O sea, la educación, o sea, para nosotros ahorita quizás no tiene sentido así pensar, ni siquiera nos lo podemos imaginar. Un sistema en donde no haya nadie que regule las cosas, pero es posible, pienso yo. En este sentido, se tiene que sacar a la educación de las instituciones o sacar la política de las instituciones para que la educación deje de responder a una determinada agenda, ¿no? ¿Cómo? Pues con la autarquía, con la educación propia del individuo hacia el individuo, ¿no? De nosotros mismos, sin depender de ninguna institución. Muy bien, en verdad, muchas gracias. Y por cuestión de tiempo, pues ya no se van a permitir más participaciones o comentarios, pero no se va a cerrar el diálogo todavía. ¿Por qué? Porque yo los invito a que se acerquen aquí a los ponentes, porque supongo van a seguir más a rato y continúen pues, con sus demás dudas y comentarios. Y con eso vamos a dar pues, terminado la mesa de hoy, pero por favor no se vayan, les tenemos regalitos. Nuevamente, un aplauso. Gracias.